Bienvenidos a este vivo donde vamos a hablar de agilidad y coaching. Vamos a ver ahí si está Silvia. Aproximadamente 20 minutos donde vamos a hablar de agilidad en las empresas, vamos a hablar de coaching. eh, y ahí está Silvia, genial. Ya en el primer intento es bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno que no tuvimos problemas técnicos. Sí, mira que eso es bastante conmigo porque yo no es que sea muy experta en temas muy técnicos, Ah, ok. no es mi Bueno, fuerte. a Silvia tuve la posibilidad de conocerla en el Congreso de Coaching que se hizo acá en Córdoba, en Argentina. Ella fue la persona que me presentó, también fue disertante en una de las exposiciones y bueno, ella es de Uruguay y siguiéndola vi que ella conoce y trabaja mucho el tema de la agilidad y el coaching y bueno, la invité y se sumó y súper encantado en este momento. Gracias Silvia por estar. No, al contrario, muchísimas gracias, Agus, por la invitación. Este, Feliz de estar acá y bueno, de hablar de siempre de temas que nos encantan, que nos apasionan y es lindo ser convocado para este tipo de cosas. Bueno, ¿querés contarnos primero algo que tenga que ver con vos? ¿A qué te dedicás? Específicamente, ¿qué tipo de empresas, con qué tipo de empresas trabajás o clientes tenés para una pequeña introducción antes de empezar del tema? Ujú. Sí, cómo no. Bueno, Silvia de Hover, mi nombre. En este momento estoy en Lima, pero vivo en Montevideo. Así que bueno, ¿qué hago? Obviamente me desempeño como coach profesional. ¿En qué ámbito? Empresarial, básicamente. Trabajo también muy de la mano de una consultora que está en el Caribe y que tiene clientes corporativos muy grandes, entonces me toca a mí, tengo el honor de que me eligen para siempre trabajar con los directores, todo el nivel gerencial de esas empresas globales. Bueno, yo he trabajado por muchísimos años liderando equipos multiculturales en todas partes, en empresas globales, ¿no? Por eso, este, es muy amplio el espectro. Así que, son, son muchos años así que, bueno, Bien, hoy ya desde hace 5 años, ¿no? Trabajando en eso y me especializo, si bien soy certificada como coach de agilidad para todo lo que tiene que ver con liderazgo y recursos humanos, tengo también una maestría en dirección de recursos humanos y pongo mucho foco en lo que es el coaching de fortalezas. Soy certificada como coach de fortalezas de Gallup, así que es algo como que redondea, ¿no? Redondea todo el coaching, lo que es el ámbito, el entorno organizacional y las fortalezas y la agilidad. Ya es qué como que bueno. no consigo este, que sean cosas separadas. Bien. Bueno, y de toda esa experiencia que tenés de trabajo, al día de hoy, ¿qué es ser ágil en las empresas? Mm. Bueno, te agradezco la pregunta. Ser ágil en realidad en el contexto empresarial significa tener la capacidad de adaptarse con rapidez y sobre todo con eficiencia. Adaptarse a esos cambios de entornos, ¿no? Y justamente responder de una manera proactiva, no reactiva a las necesidades del mercado, a las necesidades de los clientes y del negocio en sí, ¿no? Incluso, y no menos importante, de las personas que componen Los equipos. la organización. Ujú, ujú. Entonces, eso significa también operar con el foco en el valor, ¿no? La agilidad siempre apuesta a la entrega de valor. Entonces, normalmente hay muchas ceremonias en la agilidad que significan
haciendo en ciclos cortos, ¿no? Lo que antes se conocía como waterfall, esos procesos largos, por ejemplo, cuando querían diseñar un nuevo producto, o servicio, era como que, ay, a mí se me ocurre hacer esto que seguramente le va a gustar al cliente. Ni siquiera sabíamos. Y invertíamos tiempo, esfuerzo y dinero en trabajar en algo que finalmente no sabíamos si iba a rendir, ¿no? O si el cliente lo iba a aprovechar o era lo que estaba esperando. Entonces, eso cambia y se trabaja de una manera más en ciclos cortos, ¿no? Para ir entregando valor y de alguna manera co-creando también con el receptor de ese servicio, de ese producto, ¿no? Para asegurarnos que estamos en el camino correcto, de iterar, de recibir mucho feedback, entonces ir avanzando en base a eso. Entonces, asegurarnos que realmente la entrega de valor va a ser bien recibida. Y dentro de esos espacios, los líderes, ¿qué desafíos tienen en la implementación de la agilidad? Muchísimo, muchísimo, porque, a ver, los líderes, uno de los principales desafíos, diría yo, que implementa o implementar la agilidad, este, y no solamente de la empresarial, diría yo, no solamente a nivel negocio, es el cambio de mentalidad. Entonces, siempre hemos escuchado de, o al menos en mi caso hemos escuchado, pero ¿cómo? Hemos fracasado con la agilidad, porque nosotros hacemos agilidad, nosotros tenemos equipos de Scrum. Entonces, una cosa es hacer y otra cosa es ser, ¿no? Y en el ser es lo que tiene que ver con directamente la mentalidad. O sea, vos Entonces, diferenciás que es como hay una herramienta por un lado o un método y después está la persona que lo implementa. exacto. Entonces, conocemos, por ejemplo, cómo hacer agilidad, las metodologías o lo que se llaman las ceremonias, como Scrum, como Kanban, que son perfectamente aplicables, se aplican hasta en recursos humanos, no solamente en lo que para lo que originalmente fue diseñado, que era para equipos de desarrollo de tecnología, o sea, se puede aplicar en todo ámbito, pero es como que se empezó por atrás, ¿no? O en algunos casos se empieza por la segunda parte y no por la primera, que es la mentalidad, ¿no? ¿Y en qué se basa la mentalidad, ¿no? Los líderes o los equipos de liderazgo estaban acostumbrados a estar basados en el control, en la planificación predictiva. Vamos a hacer eso, entonces yo ya sé hasta fin de año cómo va a ser. Y de repente donde me cambien las reglas de Foco. juego, es como que, ¿no? Entonces, justamente eso tiene que ver con confianza, con esa mentalidad, ¿no? Confianza, autonomía, ¿no? Y aprendizaje constante. Y ese aprendizaje constante es lo que nos permite también aliterar, bueno, nos equivocamos, pero ya aprendemos de ese error. Porque obviamente si no nos equivocamos no aprendemos. Entonces, ya sabemos que eso no más. Entonces, vemos el error a veces como una oportunidad de aprendizaje y vamos ganando confianza, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, un líder, antes que nada, tiene que proveer de ese entorno psicológicamente seguro para que las personas realmente puedan asumir responsabilidades sin ese temor a castigados, ¿no? Que es una palabra horrible, o que sean mal vistos. Sí, o sancionados. Exacto, a veces decimos, no queremos que los equipos sean competitivos, que sean creativos, que sean innovadores, pero ¿les estamos dando el espacio para que traigan esas ideas? ¿No? O de repente dicen, ay, no, no, vos con esas ideas locas, no, 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 acá siempre hemos hecho las cosas así. Entonces, ¿qué tanto estamos dando cabida a que esas cosas sucedan? ¿Verdad? Sí. Este, Y entonces, en ese, aprender, ¿no? Desaprender ciertas prácticas, ¿no? Para justamente también abrazar la incertidumbre y, y verlo como una oportunidad. cómo trabaja la agilidad o cómo se trabaja la agilidad desde el coaching en las empresas.
uno de los que se llaman las 3 Cs, vamos a decir, de la agilidad, tiene que ver con la colaboración, la comunicación, este, ¿no? ¡Ay! La Se me fue la confianza. última. Bueno, podemos decir sí, la confianza. Entonces, ¿qué pasa? Yo como líder, para yo poder implementar, yo necesito conocerme primero, ¿no? Entonces ¿qué tanto yo estoy dispuesto también a cambiar? ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a soltar? ¿No? Porque justamente quiero que mis equipos aprendan, que sean autónomos, que asuman compromisos, que asuman riesgos, ¿no? Y responsabilidades. Entonces, mucho vemos que a los líderes cuesta muchísimo soltar. ¿Por qué? Porque seguramente ellos vienen de ese lugar de donde, ¿no? Que ellos eran antes parte del equipo y bueno, llegaron a ser líderes, pero entonces eso requiere de soltar y de desaprender muchas cosas porque hay cosas nuevas para aprender, ¿no? Entonces, de esas estructuras jerárquicas, silos funcionales. Entonces, hay que como que romper con eso si queremos buscar colaboración, ¿no? Yo como líder es, ok, ¿a quién tengo que pedirle ayuda también, no? Entonces tiene que ver también con un tema de vulnerabilidad, de humildad intelectual. Eh, eh, Porque a partir de ahí también es como que yo voy a modelar un ejemplo. Y una vez que yo me conozco, ¿cómo yo conozco a mi equipo? ¿Cómo sé qué cosa es eso que ellos hacen bien, que se les da bien naturalmente? Es decir, sus talentos, sus fortalezas. Cómo yo nuevamente, ¿no? Proveo ese espacio, ese entorno de seguridad psicológica donde se sientan cómodos de, como se dice en inglés, de speak up, de decir, a mí me parece esto, o traigo una idea, o decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, me equivoqué. Entonces, cuando yo conozco a mi equipo, entonces a mí se me facilita como líder también entender cuáles son esas cosas que a ellos les cuesta más, ¿no? O cuando se viene un cambio, qué cosa les impacta en el cambio, para saber yo cómo facilito eso que Bien. tiene que pasar, cómo Sí, es yo, como que porque en realidad el... es el facilitador ¿Cómo? del equipo. El líder en realidad es el facilitador del Mm. equipo, es el que se encarga de que tengan todo lo que necesitan para hacer un trabajo de calidad. Claro, y como vos bien lo decías, la agilidad y el coaching y el liderazgo hace que ese valor, el factor humano, y el conocer las Uh -huh. fortalezas, las debilidades, hace que el jefe se posicione de una manera que permita los resultados en base al valor que agrega hacia el cliente. Claro, pero no lo vamos a poder lograr si no conocemos, ¿no? Cuáles son esas fortalezas y cuáles son también esos impedimentos que pueden tener. Entonces, ¿cómo lo logramos? Ahí el coaching es realmente un aliado estratégico. ¿Por qué? Porque a través del coaching, ¿qué es lo que hacemos? Preguntamos, conversamos. Esas conversaciones realmente significativas, ¿no? Tener conversaciones significativas con nuestro equipo significa no es quedar bien y decir el lunes, no, si yo le pregunto cómo le fue el fin de semana, cómo está su familia. Es preguntarles, por ejemplo, cuando yo te delego esto, ¿cómo te sentís? ¿Qué es eso que a ti se te complica? ¿Qué es eso que para ti es más fácil? ¿Qué cosa es eso que te disfrutas más hacer? ¿Dónde sentás mayor valor? ¿Qué es eso que a ti te cuesta? Entonces, de esa manera nosotros podemos, como líderes, gestionar mejor y eliminar esas barreras, esos hilos o esas creencias incluso limitantes, ¿no? A través de esas conversaciones significativas para que realmente sea un equipo sólido, que sea un equipo compenetrado, que sea un equipo colaborativo. Incluso es muy gracioso porque vemos que hasta cuando ponen objetivos, los objetivos son totalmente individuales o con métricas individuales. Sin embargo, pedimos que los equipos sean colaborativos, pero los estamos haciendo competir.
Entonces, a veces ni siquiera nuestros objetivos, nuestras metas son de equipo, ¿no? Y bueno, ver cómo cada uno contribuye a los equipos, ¿no? O al equipo. ¿Cuál es mi nivel o mi grado de mi contribución al equipo, Sí. Te hago ¿no? otra pregunta. Individual y yo soy parte de un equipo. Entonces, como líderes, yo también, ¿qué tipo de señales les estoy mandando? Sí. Te hago una pregunta, es, eh, si yo quiero, en mi empresa quiero empezar a implementar agilidad, Uh -huh, pero también siento que cada vez tengo más ansiedad o mi equipo está cada vez más ansioso, que los uh clientes -huh. cada vez nos demandan más y nosotros estamos corriendo para poder llegar. Eh, ¿Qué nos puedes traer vos desde el coaching para que observemos en esos momentos? Tiene que ver justamente con ese acompañamiento, ¿no? Y lo que se busca es que el líder deje de ser ese famoso jefe y se convierta en un coach, que adopte esas, vamos a decir, esas prácticas, esos hábitos del coach, esa manera de liderar, ¿no? Ya no de comando y control, ¿no? Sino de acercamiento, de acompañamiento, eh, y, y, eso ayuda no solamente a la persona, digamos, Sí, al al profesional que está líder. trabajando, ¿no? Al equipo y a la organización. Porque justamente vamos validando las mentalidades, los miedos, comportamientos, valores, sobre todo valores, ¿no? Y las capacidades necesarias para poder operar justamente en esos entornos complejos, en esos entornos cambiantes. Entonces, el coaching a través del coaching se facilita justamente esa toma de conciencia, que es lo que logramos en cada conversación de coaching, sobre esos patrones que de repente pudieran estar limitando, ¿no? Una determinada acción, ¿no? Y de repente están impidiendo alcanzar una determinada oportunidad. Claro. Eh, entonces, muchas veces hay gente que tiene miedo al error, entonces se frena. ¿Por qué? Porque antes eso no se manejaba, no se gestionaba bien en la empresa, ¿no? Entonces, ese error ante la rigidez, ¿no? En toma de decisiones, ¿no? O a la Sí. necesidad, o esa necesidad que había excesiva de control antes, ¿no? Sí, sí, la Entonces, cultura organizacional que podía llegar a tener y los cambios que nos pide ahora la nueva generación y nosotros tenemos que adaptarnos. exactamente. Y por ejemplo, a nivel de equipo, ¿no? El coaching, este, en el coaching de equipo como que se habilita esa colaboración efectiva. Eh, se fortalece también muchísimo la confianza, porque también no solamente es como líder yo me conozco, yo como líder conozco a mi equipo, sino que también logro que mi equipo se conozca entre sí. Entonces también eso evita también que empiecen a competir entre ellos, sino que justamente se colaboran Claro, y el también se complemento. da de aprendizajes y de experiencias, ¿no? Con el coaching siempre ayudamos a abrir otras miradas, ¿no? Y a recibir o a tomar en cuenta otras miradas, ¿no? Porque eso también robustece eh, nuestra confianza, genera nuevas dinámicas, ¿no? Que va a permitir justamente adaptarnos, explorar incluso también de manera continua nuevas formas de trabajar entre todos, ¿verdad? Y a Sí, nivel organizacional podríamos decir que el coaching apoya, y vos hablabas del tema organizacional, esa alineación cultural, porque a veces en una se puede decir de que hay una cultura, pero también hay muchas subculturas entre cada equipo de repente, porque son maneras diferentes de hacer las cosas. Y está bien, puede ser, pero qué importante acá la comunicación entre esto nos funciona a nosotros, esto no nos funciona. ¿Qué necesitas vos de mí para hacer mejor tu trabajo?
Mira, esto es lo que yo necesito de ustedes, de tu equipo, para que nosotros podamos realmente llevar a cabo o ejecutar tal o cual acción o tal responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ya ahí empiezan a colaborarse porque primero existió una comunicación a decir, mira, este, esto es lo que yo tengo que hacer y a mí me ayuda esto de ti. Claro. ¿O qué necesitas de mí? Entonces, ya es como que cambia, ¿no? La gente hasta cambia el humor porque hay colaboración, la gente entonces rinde más, es mucho más productiva y se compromete más. Y por ende los resultados terminan Son siendo una mejores. consecuencia, ¿no? Entonces, en otras palabras, el coaching viene a ser ese catalizador que acelera justamente la adopción genuina, ¿no? De la agilidad. Y yo soy una convencida, y obviamente también por mi formación y a lo que me dedico, que cuando hablamos, por ejemplo, de fortalezas, ¿no? Que no es otra cosa que el talento desarrollado, que la conciencia del talento natural o innato que traigo y lo pongo lo desarrollo y lo pongo al servicio, que cuando eso sucede, yo me vuelvo más ágil, definitivamente. Claro, Porque qué si yo interesante. me, eso que a mí me sale tan bien, y en lugar de enfocarme en lo que no me sale tan bien, entonces nunca voy a llegar a un nivel de excelencia. Seguramente a mí no me sale tan bien, pero a vos, Agus, te sale fantástico. Entonces, ahí nos colaboramos. Entonces, ahí también nace mucha la colaboración. Mira, yo no sé este tema, pero Agus es un genio en esto. A él le sale fantástico. Entonces, no quiere decir que yo no pueda aprender, que yo me olvide de mi debilidad, pero yo gestiono mis debilidades, ¿no? O eso que no me sale tan bien desde mis fortalezas. Claro, así es como que las piezas dentro de una empresa se van uniendo para generar ese espacio de ese valor agregado que necesita el cliente de la mejor manera, tanto para el recurso humano que lo hace, tanto para la estructura, y de esa manera es como más fluido, no solamente ágil, sino que es más fluido. Sí. No, y a veces es entender y es conocer, ¿no? Y ahí el coaching es fundamental. Es como, por ejemplo, una palabra que está muy de moda, comunicación. Y ahí alguien dice, ay, no, yo soy pésimo comunicando. ¿Por qué? Porque me estoy imaginando que comunicación es parado y hablar a una audiencia muy amplia, muy grande. Sí, hay gente que es fantástica para eso, pero eso no quita que haya otra persona que en el uno a uno lo que conecta con las personas, lo que influye en las personas, no haga que sea un excelente comunicador. Entonces Sí, es cómo yo identifico justamente ese talento que yo tengo, cómo lo aprovecho, sí, sí, ¿no? súper Y cómo interesante. muevo esas, ¿no? Silvia, no te quiero demorar más, podríamos hablar una hora, pero bueno, a todas aquellas personas que están viendo este vivo ahora o que lo van a ver después en nuestros canales de Instagram, los invito a que te sigan, que te consulten, porque sos una persona que se nota que sabes mucho y que tenés facilidad para contar todo esto que llama mucho la atención y que se habla al día de hoy mucho en las empresas que tiene que ver con la agilidad. Y bueno, y desde tu expertise, de tu experiencia, no, me encantó hablar con vos, te agradezco muchísimo. No, y a veces, ¿sabes qué? Si me permites añadir algo, Sí, no se trata de que uno tiene que aprender agilidad para darse cuenta que uno es ágil. Mira, yo tengo un pequeño ejemplo que después lo razoné y dije, pero a ver, era una manera de hacer agilidad, o era una manera de cómo yo identifiqué los talentos y me hizo ser ágil. Una migración, una implementación de sistemas increíbles, enorme, una compañía global, y teníamos la hora contada y era mucho lo que había que aprender para implementar. Entonces dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Yo conocía bien a mi equipo, sabía quién era bueno en qué, y dije, ok, vos te encargas de esto, vos de esto, todos teníamos que saber de todo, pero no teníamos el tiempo para hacerlo.
Entonces simplemente lo desmenucé y siempre había como un experto para cada uno de esos cubitos, vamos a decirlo así. Entonces, mientras cubrimos la implementación, después ya teníamos el tiempo de ir compartiendo experiencias e irse enseñando entre ellos, ¿no? O haciendo ese intercambio de aprendizaje. Y funcionó, y nadie se dio cuenta de que nos vino así sobre la Ah, hora y, y lo pudimos llevar a cabo y con eficiencia. Entonces yo digo, pero yo no sabía nada de agilidad, pero me doy cuenta que sí, habiendo usado los talentos, me ayudaron a ser más ágil claro, y a ese llevar a proyecto se logró. exacto, exacto, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Comentanos tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, bueno, me encuentran en LinkedIn como Silvia de Hover. Está también mi emprendimiento Talent 34, que tiene que ver con los talentos, porque son 34 talentos en esta metodología de Gallup, de Clifton Strengths que manejo. Así que, bueno, y en Instagram también estoy como Sildejo o Talent 34. Ahí Bueno, veo a Ángela, este, compañera, colega, ella también miembro del board de ICF Uruguay, directora de educación bueno. y, y comunicación, sí. Sí, muchas Así gracias a la gente que nos siguió ahora en vivo y que nos va a ver después. es, así es. Bueno, Así que muchas gracias, Agus, me encantó estar contigo y bueno, te eh, mando un beso enorme. Ojalá que muchas nos gracias encontremos en algún tipo de congreso pronto de ICF u otra. de todas maneras. Bueno, Nos vemos. un beso. Bye. Besos. Chau, chau. Chao.